Hola, esta vez te quiero compartir el capítulo que se llama Temperamento, experimentando a Dios a tu manera. Y comienza así. Me tomó mucho tiempo descubrir que no todos experimentamos a Dios de la misma manera. Lo tardado de mi descubrimiento se debió a que, como casi todos, crecí en una iglesia que era unidireccional en el tema de la espiritualidad y el crecimiento espiritual. Me enseñaron que todos deben alzar la voz cuando oran y todos deben ser expresivos. El problema es que hay gente que se siente incómoda al alzar la voz cuando ora, y no porque sean apáticos o rebeldes, sino porque no es parte de su temperamento. En su mayoría, los líderes influyentes de la iglesia en Latinoamérica son de personalidad tipo A. Este tipo de personalidad es necesaria para establecer visión e impulsar crecimiento, pero cuando nuestra personalidad es de tipo A o colérico sanguínea, las expresiones de tipo emocional que antes mencioné son muy naturales y se nos olvida que no toda la gente es así. Muchos ceden a la presión que los líderes ejercen sobre ellos y hacen todo lo que se les pide. Tratan de ser expresivos y emocionales, pero en su mayoría estas personas no se sienten sinceras. Por supuesto que estoy de acuerdo en que todos debemos hacer un esfuerzo por dejar un poco nuestra área de confort e intentar cosas nuevas, pero esto no significa que la persona cambiará su temperamento. Dios nos dio nuestro temperamento con un propósito y debemos descubrir cuál es. La contribución que las personas pueden hacer a la iglesia será más rica cuando fluyen dentro de su temperamento. Lo más lamentable de esta forma de llevar la vida espiritual y la adoración es que muchas personas no creyentes que llegan a nuestras reuniones jamás regresarán porque no se pueden ver a sí mismas haciendo lo que todo mundo hace. La iglesia se ha convertido en un ejército de personas que visten, piensan, cantan, adoran y oran de la misma manera. Al desarrollar este tipo de iglesia estamos menospreciando la inmensa creatividad de Dios. Dios nos hizo distintos y debemos practicar la vida espiritual de distintas maneras. En el tema de la espiritualidad, Dios no está en contra de la individualidad, aunque tal vez sí está en contra del individualismo. Muchos me han escuchado decir que cuando yo era un adolescente rechazaba mi forma de ser. Yo era introspectivo, un poco introvertido y hasta tímido. Quería ser como eran algunos de mis amigos, alegres y divertidos. Durante un tiempo en la escuela me convertí en un payaso bromista, pero yo sabía que no estaba siendo sincero, solo estaba imitando a mis amigos. Por mucho tiempo rechacé mi temperamento, hasta que un día me di cuenta de que los dones y el llamado de Dios tenía para mí, iban a fluir a través de mi temperamento. Y empecé el proceso de aceptarme tal y como Dios me había hecho. Algo muy interesante empezó a suceder. Un río de canciones empezó a surgir dentro de mí. Lo que sucedió fue algo muy simple. Acepté mi temperamento de músico. Como tal, soy melancólico, introspectivo y hasta bohemio. Y al aceptarlo, el don de Dios de la música empezó a fluir en mí. Los melancólicos aman la introspección y se sienten incómodos con la falta de sinceridad. La iglesia a veces rechaza este temperamento como demasiado emocional y hasta depresivo. Es cierto que un temperamento de músico sin carácter puede llevarte a la depresión, pero cuando está bajo el control del Espíritu Santo puede ser de mucha bendición. Solo tienes que leer un poco los salmos introspectivos de algunos músicos de la antigüedad para darte cuenta de esta verdad. El entender mi temperamento y aceptarlo me ha llevado a ser mucho más tolerante y comprensivo con otras personas, pero a la vez me ha ayudado a abrir mi perspectiva en cuanto a la espiritualidad. No todos experimentan a Dios de la misma manera en la que yo lo hago, y no todos crecen igual en el tema de la espiritualidad. Mis hijos son muy diferentes en sus temperamentos. Mi hijo Adrián es artístico como yo, pero su apreciación por el arte es mucho más profunda que la mía. Disfruta singularmente la música clásica. Desde que era un niño, aprendió a apreciar el arte. Cuando teníamos oportunidad de visitar museos, los disfrutaba intensamente. Siempre salíamos de los museos con algún libro de pinturas de Leonardo da Vinci o algún otro pintor famoso. Otra característica de mi hijo es que es un pensador.
Desde pequeño devora todo tipo de lectura, lee de todo, y cuando era adolescente a veces me preocupaba lo que leía. Era común encontrar entre sus muchos libros autores con ideas radicales y anticristianas. Cuando tenía 16 años habló conmigo y me dijo que estaba dudando de todo. Empezó a dudar de Dios, de la Biblia y de la Iglesia. Cuando me lo dijo, lo hizo llorando. Sentía que estaba traicionando a su mamá y a mí. Pero mi respuesta fue que no se preocupara, que me daba mucho gusto que estuviera dudando, porque eso significaba que estaba a punto de independizar su fe, que ya no creería que nosotros, porque nosotros creíamos, y que su fe iba a ser personal y de fuertes convicciones. Con el paso de los años superó sus dudas más importantes y creció en su relación con Dios, pero me doy cuenta de que él se acerca a Dios a través de los libros. Los argumentos de filósofos que tal vez asustarían a algunos, a él lo retan y lo llevan a afirmar su fe. Él ahora reconoce que sus dudas han agigantado a Dios en su vida. Los artísticos encuentran a Dios en una melodía y una pintura. Henry Nouwen, escritor, escribió El regreso del hijo pródigo, inspirado en el cuadro de Rembrandt, El hijo pródigo. Los artísticos crecen espiritualmente a través de expresiones de arte. Muchas personas artísticas se sienten incómodas con expresiones emocionales fuera de control. Si tú eres una de ellas, acepta tu temperamento y canaliza tu espiritualidad de esa manera. No cedas a la presión de ser como los demás. Nunca ha sido la intención de Dios que tú te conviertas en una copia de los demás. Él quiere que tengas el carácter de Cristo, pero que continúes siendo tú. El tratar de ser como los demás es una afrenta a la creatividad de Dios. Por otra parte, tengo dos hijas que también se acercan a Dios de una manera distinta. Mi hija Yaanai nunca quiso seguir nuestra inclinación por la música. Siempre ha tenido una profunda inclinación por las misiones y la justicia social. Desde niña nos hizo saber que cuando fuera grande iba a ir a las misiones. En los últimos años ha estado tomando sus primeros pasos en el tema de las misiones con viajes a la India, Tailandia y muy pronto al África. Ella crece espiritualmente cuando se trata de ayudar a los demás. Nunca la he visto danzar, al menos que se trate de hacer un viaje misionero, entonces su corazón danza. Mi hija menor es de temperamento artístico. Como mi hijo Adrián, mi hija Melissa toca piano, guitarra y escribe canciones. Ama cantar, ama hacer música, ama estar en público. Es extravertida y lo hace de una manera muy natural. Ama a las personas, se siente incómoda en el silencio y las relaciones interpersonales son su alimento. Ella crece espiritualmente relacionándose con los demás. Le caracteriza la compasión y la empatía. Entre los discípulos de Jesús había de todo en cuanto a temperamento y maneras de experimentar a Dios. Entre los más cercanos a Jesús está Pedro, Juan y Santiago. Pedro tenía el tipo de personalidad A. A todo le decía que sí, era testarudo y arrojado, pero no nos podemos olvidar que su arrojo lo llevó a cometer errores y emocionarse mucho al punto de prometer cosas que no pudo cumplir. Pedro es recordado, entre otras cosas, por su cobardía al negar a Jesús cuando había dicho que nunca lo negaría. Jesús apodó a Juan y Santiago como los hijos del trueno porque eran irascibles. Cuando van a la aldea de samaritanos y no les dan posada, regresan pidiendo permiso a Jesús para ordenar que fuego descendiera del cielo y los consumiera. Jesús les dice, comillas, ustedes no saben de qué espíritu son. Cierre comillas. Siempre he admirado el ímpetu de Pedro, y a pesar de sus desaciertos, me gusta su pasión y determinación, y estoy seguro que a Jesús también le gustaba como era Pedro. De la misma manera, he admirado a Juan y a Santiago. Siempre necesitas a personas con la visión de estos dos hombres irascibles, pero enfocados. Hay otros discípulos que tenían temperamentos muy distintos. Uno de ellos fue Tomás. Él era pragmático, analítico y sí, también es conocido como el discípulo que dudó, como dudo yo y dudan muchos. Cuando leo acerca de Tomás y sus cuestionamientos sobre la resurrección, me identifico mucho con él. Comillas, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado,
no lo creeré. Cierre comillas, eso se encuentra en Juan capítulo 20, verso 25. Tal vez conozcas personas así. Son creyentes que no le dicen sí a todo, dudan, cuestionan, toman las cosas con calma, se esperan para tomar decisiones. Mark Bahanan, en su libro Tu Dios es demasiado seguro, habla acerca de Tomás y dice que el problema moderno no es el escepticismo, sino la credulidad, y no podría estar más de acuerdo. Los cristianos modernos están listos a creer todo sin cuestionar nada. Por todos lados escucharás historias de milagros triviales tomando lugar en la iglesia, y la mayoría de la gente los acepta sin cuestionarlos. Como diría Mark Buchanan, a veces el dudar es meramente insistir en que Dios tiene que ser tomado en serio, no frívolamente. Insistir en que nuestra fe tiene que ser colocada y confirmada por cosas que van más allá de trucos y conjuros. Cierre comillas. Tomás, con todas sus dudas, también demostró determinación al seguir a Jesús. Después de que Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro había muerto, decide ir a Betania. Los discípulos objetaron esta decisión de Jesús y le dicen, comillas, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Cierra comillas. Eso aparece en Juan capítulo 11, verso 8. A pesar de esta objeción, Jesús decide ir. Es entonces cuando aquel que conocemos como el discípulo que dudaba reaccionó así, comillas. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cierre comillas, eso aparece en Juan 11:16. Sin duda que las dudas hicieron de Tomás un hombre de convicciones firmes. En su libro Dios está más cerca de lo que crees, John Ortberg, hablando de las distintas maneras de acercarse a Dios, desarrolla el tema sendas espirituales de una manera más amplia. Lo divide en 7 sendas: la senda intelectual, la de las relaciones, la senda del servicio, la senda de la adoración, la senda activista, la senda contemplativa y la senda de la creación. El individualismo es un invento humano, pero la individualidad un invento de Dios. Espero que sea de utilidad esta reflexión sobre los temperamentos. Buen día.